¿Puede un solo hombre cambiar el destino de un imperio entero? En la Rusia del siglo XVII, un país atrapado entre tradiciones medievales y un mundo moderno que avanzaba sin pausa, un joven zar se propuso una tarea descomunal: abrir las puertas del imperio al progreso, derribar siglos de atraso y transformar su nación desde los cimientos. Ese hombre fue Pedro, y la historia no tardó en darle un título que lo define hasta hoy. Pedro el Grande nació el 9 de junio de 1672 en Moscú, en una corte envuelta en ceremonias religiosas, supersticiones y poderosos clanes aristocráticos. Fue el hijo del zar Alexis, y aunque no era el heredero directo, las intrigas palaciegas, las muertes prematuras y las divisiones dentro de la familia real terminaron llevándolo al trono cuando apenas tenía 10 años. Durante su infancia, el gobierno quedó en manos de regentes, pero Pedro no era un niño común. En lugar de encerrarse en palacios, exploraba astilleros, se interesaba por la mecánica, por la navegación, por todo aquello que representara acción, invención y movimiento. Desde muy joven, sintió que Rusia estaba quedándose atrás. Europa ya navegaba con brújulas, imprimía libros, construía ciudades modernas. En cambio, su imperio seguía atado a tradiciones que parecían inamovibles. Pedro soñaba con un país distinto, más abierto, más eficiente, más poderoso. Y cuando alcanzó el poder real, no esperó. Empezó a actuar. A los 25 años, emprendió un viaje sin precedentes, lo que se conoció como la Gran Embajada. Viajó a Europa Occidental disfrazado de simple trabajador, bajo el nombre de Pedro Mijailov. Quería aprender, no como un zar, sino como un aprendiz. En Holanda se formó en construcción naval, en Inglaterra visitó fábricas, astilleros, museos. Observaba, preguntaba, tomaba nota. Durante más de un año absorbió todo lo que pudo sobre ciencia, técnica, industria y organización estatal. Lo que vio lo fascinó, pero también le dejó claro cuán lejos estaba Rusia del resto del continente. A su regreso, Pedro estaba decidido a transformar su país desde la raíz. Y lo hizo con una energía que parecía inagotable. Reformó el ejército, creó una marina prácticamente desde cero, reorganizó el Estado, introdujo impuestos, decretos, censos. Pero no solo eso, ordenó que los nobles cortaran sus barbas y adoptaran vestimenta europea, promovió la educación técnica y científica, prohibió antiguas ceremonias, modernizó la Iglesia a su manera y fundó escuelas de navegación, ingeniería y ciencias. Naturalmente, estas reformas encontraron una fuerte resistencia. Muchos veían a Pedro como un traidor a las costumbres rusas, un tirano que obligaba al pueblo a abandonar su identidad. La nobleza, el clero y los conservadores no aceptaban fácilmente su autoridad. Pero Pedro no se detenía. Gobernaba con mano dura. Era impaciente con la oposición, y cuando era necesario, brutal. Para él, el atraso no era una opción. Su mayor ambición, sin embargo, era conseguir un puerto que conectara a Rusia con el resto del mundo. Hasta entonces, el país estaba encerrado por el hielo y el aislamiento. Por eso, enfrentó a Suecia en la Gran Guerra del Norte, una lucha larga y sangrienta por el control del mar Báltico. En un principio, las fuerzas rusas fueron derrotadas, pero Pedro reorganizó su ejército, aprendió de cada error y en 1709 logró una victoria decisiva en la batalla de Poltava. Con eso, cambió el equilibrio de poder en Europa y consagró a Rusia como una nueva potencia. En medio de la guerra, Pedro inició uno de sus proyectos más audaces: la construcción de una ciudad completamente nueva en las marismas del delta del Neva. San Petersburgo, como la llamó, sería su ventana al mundo, una capital moderna, abierta, luminosa, construida con el estilo de las grandes urbes europeas. Miles de trabajadores murieron durante su edificación, pero para Pedro era el precio de la grandeza. Allí trasladó la corte, el gobierno, la cultura. Y desde allí, anunció simbólicamente una nueva Rusia. Pero su vida no estuvo libre de tragedias personales. Su propio hijo, el zarevich Alexei, se convirtió en su mayor decepción. Conservador, nostálgico del viejo orden, se oponía abiertamente a las reformas. Pedro lo consideró un traidor, lo hizo arrestar, interrogar y finalmente lo desheredó. Alexei murió en prisión y para muchos fue un acto cruel. Pero para Pedro, una decisión dolorosa pero necesaria. Él no pensaba en su legado como padre, sino como arquitecto de una nueva nación. Pedro el Grande murió el 8 de febrero de 1725,
tras una breve enfermedad. Tenía solo 52 años, pero había dejado tras de sí un país irreconocible. La Rusia que heredó era una potencia cerrada, lenta y fragmentada. La que dejó, en cambio, tenía marina, industria, ciencia, comercio, diplomacia moderna y una capital que se alzaba como símbolo de su ambición. San Petersburgo era su monumento, y su revolución fue irreversible. Hoy la figura de Pedro el Grande sigue generando debate. Fue un reformador visionario, pero también un autócrata implacable. Cambió Rusia, aunque a veces a costa de ella misma. Gobernó con una energía que rozaba lo desmesurado, y dejó una huella tan profunda que ningún zar posterior pudo ignorar. Pedro el Grande no fue simplemente un monarca, fue un movimiento, un impulso, una ruptura con el pasado. Quizás su legado se resume mejor en una frase que escribió poco antes de morir. Necesitamos romper la cáscara para sacar el fruto. Y a veces, romper es la única forma de avanzar.